estoy. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez al canal. ¡Tarán! Soy Fabrasco, mucho gusto. Miren a quién tengo invitada. Muchos de ustedes me han pedido esta colaboración. Muchos. Oh, wow. Muchos. Wow, ¿quién diría? Para que veas. A primera instancia creías que tenemos gente diferente y al no. parecer no. El que es lector es lector. Exacto, y me dijeron, porfa, ten a Fa en el canal. Y aquí está, se los cumplí. Entonces, para mí es un placer de verdad porque quiero que sepas que los primeros videos que vi en BookTube fueron los tuyos. Ay, no, yo no sabía eso. Sí, entonces de verdad para mí es un súper placer estar aquí. Y el video del día de hoy es porque, ya que estamos hablando de libros y estamos en la FIL Guadalajara, la idea era hacer un video en el que ella pudiera aportar todo lo que sabe sobre libros en inglés y leer en inglés. Ah, sí, así sí, un poco. O sea, sí sabe, porque ustedes luego me piden recomendaciones de libros en inglés y yo es así de, ok, no hay manera, porque no leo pues nada en inglés. No lees nada en inglés. No. Pero consumes cosas en inglés. Sí. Pero no lees en inglés. No, me cuesta mucho trabajo, o sea, gracias. Val, ¿te das cuenta de cuántos libros te pierdes porque yo no sé. Los pasan a México? O sea, porque no los traducen. Yo sé. I'm so excited. Sí, entonces el día de hoy Fa nos va a dar recomendaciones y tips para comenzar a leer en inglés para todas esas personas que quieran hacerlo y no saben cómo hacerlo. Entonces, me encantaría que nos dijeras, pues, cómo empezaste. ¿Por qué lees en inglés? O sea, por la razón que te acabo de compartir, porque por la ansiedad de tener libros que no sé cuándo van a llegar o si van a llegar a mi idioma. Así fue como yo empecé a leer en inglés. Bueno, la motivación de querer leer en inglés. Pero la realidad es que el primer libro que yo leí en inglés fue una muy mala elección, yo no recomiendo que lo hagan, que fue Orgullo y Prejuicio. Me encanta Orgullo y Prejuicio y lo he leído muchas veces a partir de esa ocasión, pero lo sufrí, batallé, porque necesitaba un diccionario, necesitaba, o sea, eran términos muy antiguos, a pesar de que está escrito muy, muy coloquial, hasta eso, eran cosas que yo tenía que estar al pendiente investigando, tenía que buscar, y eso a mí no me molestó, porque así leo y no pasa nada, pero hay gente que no le va a eso. Entonces no es como el tipo de lectura que yo recomiendo, pero ese fue el primerito y a partir de ahí empecé a leer un montón de juvenil, o sea, todo el juvenil que leí muchos años fue en inglés por la ansiedad de que el libro no estaba en México. Me estoy acordando del único libro que leí en inglés y por favor perdónenme, pero fue 50 sombras de Grey. Bueno, te cuento que bien hecho. En inglés y en español. Bien hecho. En mi opinión, 50 sombras de Grey se tiene que leer en inglés porque si lo lees en español te quedas como, ¿qué está pasando? Entonces como que hay una barrera extra si lo lees en inglés donde te puedes alejar un poco y en vez de estar leyendo los términos raros, lees tú, bueno, baby girl, dices, bueno, ok. Hay que estar leyendo así, bebecita. Sí, entonces, de hecho. Ese es un muy buen tip de por qué leer en inglés, porque hay algunos títulos que neta, a mí no me encanta 50 sombras de Grey, pero me la pasé tan bien leyéndolo, porque también me reí un montón, pero porque lo leí en inglés. Si yo lo leí en español. Yo leí el primero en español, el segundo no estaba publicado todavía en español, estaba en inglés y corrí como desesperada a conseguirlo porque yo decía, no puedo parar de leer, necesito saber, te lo juro. Tú sí fuiste de la gente que quedó así de ¿qué? De la loca que fue corriendo a buscarlo, entonces leí el 2 y el 3 en inglés y luego los volví a leer en español. A ver si había entendido. Claro, por si acaso, para saber los términos. Por si. Que dan miedo googlear eso. No, claro, no. O sea, de repente ponía una palabrita así y yo decía, ok, mejor no queremos saber tanto. El contexto. ¿Qué está pasando? Y bueno, eso es algo que justo se hace mucho cuando lees en inglés. O sea, es recomendable tratar de llenar con el contexto del resto de la oración y el resto de la página. Y si de plano dices, bueno, regresa y busca en Translate o en diccionario directamente. Yo recomiendo en diccionario. Recomiendo buscar en el Oxford Dictionary, tal vez, en internet, porque justo entre menos te tengas que salir del idioma, es mejor. Entonces, el entender la misma palabra con su significado y no con una traducción es mucho mejor para tu cerebro a la hora de estar leyendo. Entonces, es algo que aprendí con el tiempo, pero me funcionó mucho mejor. Ahorita la verdad es que es raro que busque términos, a no ser que sean ciertos títulos que sí de plano son cosas que yo como que nunca los he escuchado, pero pasa. Pero de la misma manera que si los escuchaba en español, también lo tenía que investigar, ese tipo de términos. Palabras. ¿Lees desde hace mucho tiempo? O sea, ¿empezaste muy chiquita? Sí, empecé a leer como constante, como a los 9 o 10, y leí los mismos
10 libros por muchos años, porque hubo una parte de mi cerebro que no sabía que podías comprar libros. Entonces, oficialmente cuando ya empecé a consumir un montón de lectura, ya fue en la prepa. O sea, en la secu también seguía leyendo medio lo mismo. En la prepa ya estaba mucho más adentrada, y lo que sí hizo que yo me mega enamorara fue cuando empecé a estudiar letras. Sí. Porque ya eso fue como otro switch, se prendió. Pero desde muy chavita, en especial porque pues mis papás los dos maestros, mi papá de la normal, maestro de maestros, y mi mamá de secundaria daba español, a tercero cuando se veía Sor Juana. Entonces yo después iba a la primaria, mi mamá pasaba por mí, daba clases en la tarde, entonces me llevaba ahí porque no había manera de que yo estuviera con alguien más, no había quien me cuidara. Sí. Entonces yo así en el salón, con todos los pinches huercos de secu, yo escuchaba sus clases, ¿no? Y ella juraba que yo nada más estaba así como que pensando en la inmortalidad del cangrejo, o sea, y no, la realidad es que yo estaba muy picada con todo lo que decía, bien cañón. Hubo una vez incluso, no sé si he contado esto en internet, pero una vez estaba haciendo un examen, ella esperando el examen de español de tercero, y yo como que no sé qué hubo en mí que medio vi las preguntas y dije, ¿lo puedo contestar? Porque sobraba uno, y lo contesté y saqué 100. ¡No! Nada más de estar escuchándola decir del romanticismo y decir que Sor Juana esto, y que el Quijote, y que el verbo tal, nada más de estar escuchando, o sea, y tenía mucho que ver que mi mamá hablaba con mucho amor de todo esto. Obvio. Entonces, para mí no era algo extraño tener los libros. Ella sí era buena maestra. Sí, claro. Yo decía, wow, me clavaba muchísimo con todo el aspecto de leer. Y ella justamente hubo un año, creo que el último año antes de que se jubilara, que le tocó ser encargada de la biblioteca. Entonces yo iba a su clase de español, la primera clase del día, y luego nos pasábamos a la biblioteca, yo hacía mi tarea, comía, lo que sea, el lonche que ella me llevaba, entre todos los libros, de ahí me robé mi primer libro, El Mago de Oz. Y entonces como que, no sé, yo recuerdo toda esa etapa de mi vida de cuando recién descubrí el poder de todos los libros, muy bonito, o sea, es muy romántico para mí pensar en eso. Entonces lo tengo muy arraigado a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. Oye, pero yo tengo una duda con respecto a los libros en inglés, que ahorita nos da los títulos. ¿Encuentras mucha diferencia en las traducciones? Sí. Eso no sabes cómo me causa conflicto. No leo en inglés, pero hay veces que leyendo en español digo, esta traducción está fatal. ¿Leíste? Es que el más nuevo que puedo pensar, el de Michelle Obama. Ajá, sí, en español. Bueno, yo leí como 2 capítulos en español y yo dije, aquí hay una falla y no es Michelle la de la falla. Me compré la versión digital en inglés, una experiencia completamente diferente. O sea, totalmente. ¿Por qué? Porque en español tenía, o sea, fue labor, yo pienso que no solo es la labor del traductor como tal, sino del que corrigió el estilo. Pienso que fue más problema del corrector de estilo. Porque sí, las traducciones son precisas y son correctas. Sin embargo, es muy diferente el tono en inglés de esta mujer que creció en Chicago, que todas estas cosas, y que se convirtió en la primera dama. En inglés funciona completamente diferente, así solo traduces las palabras. Completamente diferente. En español a mí me pareció un tono medio hasta como pedante y medio con palabras extrañas. Sí, gracias. Con palabras extrañas que yo así como que muy pretencioso. Y yo he visto muchas entrevistas de Michelle. He visto mucho, no la conozco personalmente, obviamente, pero con solo ver entrevistas sabes cómo ella va a poder hacer un memoir. Porque sabes el tono de su voz, sabes. Entonces ahí eso no me hizo clic. Entonces lo voy a leer en inglés y completamente diferente. Porque además, justamente en ese libro y muchos de los comentarios que me llegaron es que se sentía hasta cierto punto como soberbio. Era todo yo, lo logré, lo logramos, maravilloso. Y, sí. O sea, y el tono en inglés cambia completamente. Ahora que si luego, además le sumas escucharlo en audiolibro. Yo lo escuché en audiolibro. ¿Pero de qué? En español. Ah, no, en inglés. No, me dijeron, escúchalo en inglés porque lo narra ella. ¿Por qué? Porque tiene perfectamente todo el tono preciso de cómo ella te está contando la historia. Es muy valioso cuando... Esa es una ventaja también muy grande de los libros en inglés. Que la mayoría de los libros, en especial si son memorias, si son autobiografías, cuentan con el audiolibro que lo narra quien lo escribe. Está maravilloso. Entonces, eso es algo que neta tiene un valor que no lo puedo comparar, no hay comparación en español, porque incluso nos falta mucho para la cultura del audiolibro. Sí. Y de vez en cuando sí tienes a los autores leyendo sus libros, yo lo he hecho. Sí. Pero es muy diferente cuando están leyendo su memoir, están leyendo su biografía, pues. Sí, no es lo mismo narrar una ficción a narrar lo tuyo. Y justo uno de los tips que yo te había anotado aquí también es que a mí pienso que ayuda muchísimo, a mí me ha ayudado con algunos títulos, escuchar el audiolibro mientras lo lees. Creo que es una manera de sentirte acompañado, de saber, porque muchas veces, ¿qué pasa? Que yo que aprendí viendo la tele,
sé cómo se escuchan las palabras, pero de repente lees palabras como through, que se pronuncia de 4 maneras diferentes en el inglés es muy dado a hacer eso, que tiene pronunciaciones diferentes, no importa cuántas reglas te sepas, tiene pronunciaciones diferentes de las mismas palabras, entonces tener tú el apoyo del audiolibro, dices, ok, o sea, no te confundes tanto, que de otra manera lo tienes que hacer con el contexto, y en automático, lo debes de tratar de hacer en automático, y es muy difícil, te desconecta mucho del texto, entonces tener el apoyo del audiolibro mientras lo lees, es maravilloso, es algo muy bueno. Tip número 1. Tip número 2. Tengo también libros contemporáneos. Para mí, el empezar a leer con libros contemporáneos es clave. Justo por el tema de Orgullo y Prejuicio, que yo arranqué con algo que escribieron hace 200 años. Entonces, es complejo este tema de las palabras, los términos, que muy apenas los voy a conocer en español. Pero entonces, pero es hasta como cuando lees un clásico, que quieres empezar a leer y empiezas con el Quijote. No lo hagan nunca, por favor. No, o sea, no puede ser. Lo ideal sería empezar con tus contemporáneos, la gente que está escribiendo al tiempo que tú estás viviendo, e ir para atrás. Creo que hay unas excepciones de vez en cuando donde sí puedes agarrar algo que se escribió hace tal vez 400 años y funciona. ¿Por qué? Porque suelen ser libros o textos que se escribieron al público en general, no a los intelectuales. Exactamente. Entonces creo que sí hay algunas excepciones, pero creo que el leer a contemporáneo es súper clave. Leer memorias, justamente. Yo te tengo aquí un par de títulos de memorias que creo que, en mi opinión, es de lo más fácil de leer en inglés, justo por el tema del audiolibro también. Entonces, dentro de los memoirs, creo que los más fáciles son los de los comediantes, que hay 1,000,000. Tú me recomendaste a Trevor Noah. Bueno, es que también te tengo aquí. Sí. Los de comediantes son increíbles y todos son muy diferentes unos de otros en realidad. A mí los que tengo de mis favoritos son Yes Please, de Amy Poehler, que ese sí va con mucha cultura gringa porque te habla mucho de su tiempo en Saturday Night Live, trabajando y todo esto, entonces sí tienes que estar medio metido en eso. Hay una comediante increíble que se llama Tiffany Haddish, que está en un boom desde hace un par de años y tiene un libro que se llama The Last Black Unicorn, chiquitito, pero güey, con unas historias, o sea, neta, el título del libro tiene todo sentido, o sea, neta, ella es el último unicornio que existe, o sea, unas historias increíbles de cosas que le hicieron y cómo ella le responde a sus exnovios y a tal cosa. Ella la educaron, creció en el foster care gringo, porque su mamá no era capaz mentalmente ni económicamente de criarla, entonces fue brincando de hogares, de casa en casa, y ella se refugió en la comedia. Te habla de cómo, te cuenta una historia súper terrible, pero desde un punto de vista que es bien difícil que lo sufras, porque ella te está contando todo lo que fue aprendiendo y que ahora tiene en su carrera como comediante. Es increíble. Y el del Trevor Noah, justamente, me late como para ti, como el tipo de lectores que te siguen, porque justo trae mucho contexto de el apartheid africano. Entonces, es muy interesante. Ese también lo recomiendo muchísimo en audiolibro. La verdad es que el audiolibro lo he leído en todas las versiones que hay. ¿Habidas y por haber? Sí, lo he leído en español, en inglés, lo he leído, y bueno, lo he escuchado en el audiolibro español y en el audiolibro inglés. De las 4 opciones, la más valiosa es el audiolibro de inglés. ¿Lo narra él? Lo narra él. Entonces, un poquito sobre él, o sea, es muy interesante porque es un comediante sudafricano. Él nace en Sudáfrica en un tiempo donde era ilegal tener relaciones amorosas o personales con personas de diferente raza. Entonces, esto significaba que no solo los blancos y los negros no se podían relacionar, sino que hay un subgrupo que los llamamos mestizos, que el término de traducción exacto es mixto, mixed, así le dicen en Sudáfrica. Es un término que en Estados Unidos es ofensivo, pero en Sudáfrica no lo es. Entonces, es una propia sección de la raza donde es gente que hace 100 años se mezclaron entre blancos y negros y siguen haciendo gente así caramelo, ¿no? Así lo describe él, ¿no? Gente color caramelo, pero son entre ellos mismos. Gente que se sigue creando desde cero. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo ilegal. Entonces, bueno, ya no, seguía siendo ilegal cuando él nace. Entonces, su mamá, un mujerón, que ella no quería nada de nadie, le gustaba el vecino güerito y dijo, hazme un hijo. O sea, yo quiero un hijo. Porque quiero tener un hijo, porque quiero tener a alguien, algo en la vida que no importa lo que pase, me pueda amar, siempre me ame, ¿no? Entonces tiene un hijo con este hombre que ni siquiera tiene una relación amorosa. Nada. No son novios, güey, son vecinos. Nace Trevor. Entonces el libro se llama, en inglés, Born a Crime, nacido un crimen, en español, prohibido nacer. Porque él, eso es lo que pasa, nace siendo un crimen. Entonces te va contando, es súper interesante, porque te va contando su camino hacia la comedia y todo lo que fue haciendo.
pero con todos estos, lo que fue tener una adolescencia y una niñez en Sudáfrica, siendo un crimen. Entonces te cuenta historias súper cañonas, como que cuando veía a su papá, porque no lo podía ver siempre, claramente, cuando veía a su papá, les encantaba salir al parque. Entonces lo que hacía el papá era que él corría laps en el parque y él lo perseguía y él sentía que estaba jugando con su papá. ¿Por qué? Porque si algún policía veía que estaban juntos, inmediatamente llegan y dicen, ¿de dónde conoces a este niño? Ay, no. Entonces, ese tipo de historias. Sí, claro. Y la mamá, por ejemplo, cuando salían, la mamá tenía que salir algo, la mamá le avisaba a su vecina, que su vecina era mestiza, y le decía, oye, tenemos que ir a tal cosa, al mercado, lo que sea, vamos. Entonces lo que hacían es que la vecina y Trevor iban agarrados de la mano y la mamá tenía que ir unos pasos atrás. ¡Ay, no! Entonces hay un montón de fotos de Trevor de cuando estaba chiquito, de que su mamá sale en el fondo. ¡Qué triste! Pero güey, es un librazo, ¿sí? Porque te ríes, lo sufres y te ríes porque el hombre tiene una capacidad para contarlo. Contar. Entonces Trevor habla 7 idiomas. Habla idiomas africanos y habla alemán, habla un poquito español, habla inglés. Entonces en el libro tú lo vas leyendo y es muy interesante porque tiene pequeñas frases que la mamá le va diciendo y casi todo lo hablaban. Su mamá es una tribu que es muy difícil de pronunciar, que se llama Xhosa, algo así. Entonces Xhosa. Okay. Pero no es como el nuestro que nosotros tal vez diríamos Xhosa, la X. Ellos tienen un que no, como más no de te aquí, sale, no como te más sale cultural. a no ser que lo tengas súper practicado, ¿no? Entonces hablan casi siempre este idioma, hay un montón de pequeñas frases en este idioma. Y después Trevor las vuelve a escribir en inglés para que tú tengas la traducción, pero tú lees el audiolibro y él te las pronuncia en todos los idiomas que va escribiendo. No. Entonces es maravilloso, es maravilloso. Y al principio de cada capítulo tienes un pequeño recuadro con información sobre el apartheid, esta separación política y de por qué funciona y de cómo Sudáfrica creó el racismo perfecto. Fue a todo el mundo a agarrar, ok, Estados Unidos hace esto, Alemania hace esto, estas personas hacen esto, e hicieron un sistema de racismo perfecto. Para poder, imagínate, tan perfecto que tuvieron que lo hicieron funcionar de manera en que el 90% de la población que no son blanca se volvieron la minoría. El gobierno lo hizo para que así fuera. Voy por el libro. Entonces, es que tienes que, y te digo, y si lo escuchas, mejor. Está increíble, la verdad. Entonces creo que hay muchos libros que son este tipo de joya, donde ya existe en español, pero el problema con que existe en español aquí es que lo tiene Blackie, no tiene distribución mexicana, entonces es un libro que viene desde España, es bastante caro. Ya me imagino. Es un tema, es muy bonito el libro, pasta dura y todas estas cosas, pero es un tema. Entonces hay un montón de joyas en los libros en inglés que nada más los puedes disfrutar así. Y justo de ficción histórica, te tengo otro. Me estoy traumando. No sé si ya lo leíste. ¿Cuál? Algo de ella. Ella se llama Taylor Jenkins Reid, la autora. Te va a encantar. Taylor Jenkins Reid tiene un libro muy popular ahorita que se llama The Seven Husbands. ¿Sí? Aquí la está leyendo. Bueno, ese es el que yo voy de ahora. Pero justo de ella leí un libro que fue un mega boom este año, que salió como en abril o en mayo, no sé, que se llama Daisy Jones and the Six. Entonces es muy interesante, es una lectura súper interesante que al parecer yo no veo que llegue pronto al español, y aún así, aunque llegue, creo que vale mucho la pena leerlo en inglés. Es un libro que pienso que es muy fácil leer en inglés porque está escrito a manera de tener como si fuera una entrevista de Rolling Stone, pero por 300 páginas. Entonces es la historia de dos figuras muy importantes en el rock en los 70s en Estados Unidos. Entonces Daisy Jones como solista y compositora, y The Six, que era una banda muy como te puedes imaginar The Doors, era como esa vibra, ¿no? Entonces te va contando capítulo a capítulo cómo se van formando en este camino hacia la música y demás, hasta el punto en que se conocen y empiezan a hacer un proyecto juntos, un álbum que se llama Daisy Jones and the Six. Entonces a partir de ahí ya te empiezan a contar juntos. Es muy interesante porque hay giros muy, muy emocionantes. No sabes cuántos años tienen los protagonistas que están entrevistando. Están hablando de esa época que lo vivieron. Entonces no sabes precisamente en qué año estás. Es importante el periodista que hace esta historia. Es importante saber quién es. Y hay un montón de, obviamente como soy el rock en los 70s, hay de todo, hay drogas, hay sexo, hay amor, hay de todo, está increíble, y es de ese tipo de ficción histórica donde terminas y dices, o sea, pero esta gente escribe o no, o sea, esta gente existió o no.
Y hay todo un compendio al final de todas las canciones que te van hablando. Okay. Es increíble. ¿Sí te encargo un WhatsApp con los títulos? Claro, por supuesto. Ese es increíble porque además apúrense que ese va a ser serie de Amazon Prime. Por Reese Witherspoon la va a hacer. Que Reese tiene una productora que se llama Hello Sunshine que hace cosas increíbles. Y es un librazo, realmente es un librazo. De mis lecturas favoritas de este año. ¿En serio? Sí, súper sencillo de leer, súper sencillo de leer. Y esta autora sabe escribir de fechas, este es de los más recientes que tiene, otros que son más en el pasado. Sí. Y aún así, tiene un tono, tiene una manera increíble para hacer todo eso. Apuntado. Pero no lo consigo aquí, ¿va? A no ser que vayas a Booksmart, así, lo puedes conseguir. Estás en la fila, tal vez seguramente debería ser. Conseguir así. Ahora, creo que el mayor tip que todo mundo siempre dice es leer middle grade o juvenil. Específicamente yo recomiendo infantiles, clásicos infantiles. Entre esos creo que justo me hablabas en el video que hicimos en mi canal, vayan a verlo. Me hablabas de uno de los títulos donde el narrador es omnisciente, pero como que entra y como que sientes que está ahí. Y a mí ese es el factor que más me gusta de Peter Pan. ¿Que a mí me gusta Peter Pan el personaje? No, a mí me gusta el narrador. Tiene una labor que dices, ¿conoces a estas personas o no? O sea, te hace de repente llega en el capítulo 7, que es muy famoso, es mi capítulo favorito, el primer párrafo de ese capítulo, La Laguna de las Sirenas, donde te hace toda una instrucción. Cierra los ojos y haz lo siguiente. Entonces, son unas cosas increíbles donde es muy sencillo de leer. Hay un par de cosas que son difíciles de comprender, pero aunque lo leas en español es difícil de comprender, como el tema del beso, que todo el mundo siempre... ¿Qué es el beso de los darling? Me lo preguntan mucho, yo así que no soy especialista, pero yo creo que es esto. Entonces, aún así, o sea, el tono es súper sencillo de leer, es muy encantador, súper encantador. Y creo que específicamente para ti te tengo un par de libros nostálgicos que creo que te gustan, me da la impresión. ¿Has leído mucho de Neil Gaiman? No he leído nada. Bueno, tengo las dos mejores recomendaciones de Neil Gaiman, que para mí vale la pena mucho leer a Neil en inglés. Entonces, uno es El libro del cementerio, un librazo. Yo le tengo miedo a todo, entonces yo por eso no lo había leído. Cuando me lo recomiendan y me dicen de qué va, yo digo, ok, fine. Y lo leo y efectivamente es mi libro favorito de él. Es la historia de Bud, un niño un bebé en realidad, que por azares de la vida llega un asesino a su casa una noche y mata a su familia, pero logra escapar. Por suerte, al final de la calle hay un cementerio histórico. Entonces él logra entrar al cementerio y lo encuentran unos fantasmas. Entonces los fantasmas piden a la corte del cementerio que lo puedan criar, que puedan concederle los dones del cementerio, como la desaparición, como estas cosas, para poder criar este bebé que está desamparado y que mira al asesino, está tratando de entrar porque vio que entró aquí, ¿no? Así. Entonces es una reimaginación del libro de la selva si hubiera sucedido en un cementerio. Es una historia increíble. Tiene unos momentos maravillosos, hay unos cameos de gente de la historia. Es bello, es muy bello. Es lo que todo el mundo en la internet está apostando a que va a ser la siguiente adaptación de Neil, pero no sabemos. Disney la compró hace muchos años, nunca hicieron nada. ¿De él es Coraline? De él es Coraline. Entonces, lo compraron hace muchos años, los derechos, pero no han hecho nada. Cuando sale Good Omens de él con Amazon, él habla y dice, sí, estoy cerrando otro proyecto con Amazon. Y todo el mundo estamos diciendo que ¿es el libro del cementerio o no? Y eso es maravilloso, es muy fácil de leer porque es un libro escrito para un público joven. Son temas complejos, hay personajes que de repente te llegan, no sé, como los libros infantiles y juveniles, ciertas cosas que son muy crudas en la vida real, te lo ponen con cosas muy bonitas, mucho más bonitas y suaves, que si tú estás grande leyendo eso, lo disfrutas cañón, lo disfrutas de cómo te hacen ver esto completamente diferente, ¿no? Entonces, porque hay temas muy difíciles, como temas de la muerte, simplemente sus papás están muertos, todos sus amigos están muertos. Entonces es difícil, pero es encantador. Y de él tiene un libro que se llama El océano al final del camino, en inglés, The Ocean at the End of the Lake. Facilísimo de leer en inglés, y es una historia súper nostálgica. Él, nuestro protagonista, que es un adulto, tiene que regresar a la ciudad donde él creció por temas terribles, de que alguien fallece, y poco a poco como se van entrando y dice, ¿por qué me acuerdo también de esta casa que estaba aquí en mi calle? Entonces va y llega y toca la puerta y de repente poco a poco le empieza a hacer clic quiénes son estas personas.
y empieza él sin saber por qué está preguntando de, oye, está tal persona, él como que recuerda pero no recuerda, entonces le dicen, sí, si quieres siéntate en la banquita que tenemos en el lago y ahorita llega, y toda esta gente se acuerda de él. Todo el libro transcurre mientras él está sentado en el lago recordando todo esto de su infancia. Es bellísimo, es un poquito sobrenatural, estilo de Neil. Yo no lo sabía cuando lo leí, pensé que era más realismo, no sabía que era realismo mágico, porque es realismo mágico en mi opinión, no son unos de fantasía, pero es más realismo mágico. Y tiene una figura muy bella que a mí me gusta mucho, que son las 3 mujeres sabias en la literatura. Entonces, este libro, al igual que otro que te tengo recomendación también, porque es muy fácil de leer, Una arruga en el tiempo, A Wrinkle in Time, muy fácil de leer en inglés. ¿Ese por qué me suena? Pues porque hubo una película y ahorita están sacando, creo que acaba de salir el quinto, el último en español. Pero es un libro que se publicó en los 60 y tiene sus personajes, todos viven en esos años. Ahora es ya un clásico, pero está escrito en un tono tan bello que sientes que es ficción histórica. Sientes que alguien que vive ahorita, que lo está escribiendo ahorita, son historias que relató que sucedieron en esos años, pero en realidad fueron en su momento. Entonces hay cosas muy padres porque lleva mucha ciencia, lleva mucha tecnología y en el primer libro, en A Wrinkle in Time, que a mí es el que más me ha gustado de la serie, tiene las 3 mujeres sabias. Es la idea de 3 mujeres que no sabes de dónde provienen, no sabes si son de otro planeta, no sabes si son de pero tienen magia con ellas, que son sabias, que saben cómo ayudarte y que saben que aunque tú no lo quieras, eres el elegido y pues ni modo, es lo que nos tocó y vamos para adelante, ¿no? Necesitamos de tu ayuda. Entonces es súper bello y todos estos libros traté de como traerte como textos diferentes unos opciones de otros, pero todos son súper fáciles, todos. Y también la mayoría tienen su versión en español. Por si de plano dices, es que nada más no puedo, pues lo relees en español para que termines de agarrar. Que eso es importante para que empiecen, si tienen la curiosidad o la inquietud de empezar a leer en inglés y de plano sienten que se les perdió algo en el camino, dan una releída en español. Útil, eso es súper útil. O si tienen películas, ver apoyarse. La película. Está súper bien ver la película. Y siempre tratar de, yo pienso, quedarnos cerca de temas que conocemos. Eso lo hace mucho más sencillo. Y ya poco a poco vas practicando y te vas extendiendo. Y obviamente, después de eso, empiezas, como siempre pasa, empiezas a evolucionar como lector. Una vez que ya lo tengas dominado, que dominas los temas que te gustan, pues te vas adentrando un poco más a un idioma que no es tuyo, que a lo mejor no dominas, pero con el que ya tienes un acercamiento, cosa importante. No hagan lo que yo, hagan lo que ella. Sí, porque luego me pierdo de cosas. ¿Qué pasa? Que te quedas, ¿qué? Sí, exacto. Entonces sí, creo que también está muy, o sea, para mí mi mayor motivación siempre es que no sé cuándo van a llegar estos títulos a México. Y si llegan, tal vez llegan mal. O sea, llegan con traducciones que no son. Y además, no se cierren. Tienen la posibilidad de buscarlos en digital. O sea, si no están en físico. Yo la mayoría de los libros que leo en inglés son en digital. Sí, porque luego también me pasa que me dicen, es que no están, evidentemente no hablamos inglés aquí, entonces va a ser muy difícil conseguirlos. Van a ser más caros. Entonces traten de tener como opción la parte digital. Claro, a mí desde que el Kindle llegó a mi vida, Sí, para mí, a mí me sirve porque leo libros que no llegan, aunque estén en español, que no llegan a México tan rápido, entonces con mayor razón en caso de libros de inglés. Sí, y creo que no tener tanto miedo, y si tienes miedo, agarrar de temas que conoces o de libros infantiles, y irte por libros infantiles, porque hay libros infantiles muy complejos de todas formas. Entonces no es como que va a ser este tema aburrido, no, los libros infantiles han sido los que nos dan la base de todo lo que seguimos recontando por el resto de los años, entonces hay cosas muy valiosas por ahí también. Y repito, en mi opinión, lo más lejos que lo más lejos que te puedes ir hacia la literatura del pasado son los 50, 60. Sí, creo no que se 50, compliquen. 60 para acá, mucho mejor, porque sí se vuelve un poco, ya pisando la Segunda Guerra Mundial, todo eso se vuelve más complicado. Sí, terminologías y todo. Hay un par de los 20, o sea, si quieres leer El Gran Gatsby, si quieres leer está muy bien. El problema con los 20 es que es muy filosófico, entonces, y también los 40, porque hay libros muy buenos que leer en inglés, pero son muy filosóficos, entonces lo seguro me parece que son 60 para acá. Váyanse por lo fácil y aquí están todas las recomendaciones y también comenten en su canal o en el mío, pregúntenle si tienen dudas también a Fa directamente para que les pueda ayudar con este tema y pues nada, muchas gracias. Y siempre están al pendiente de lo que estamos posteando, que vamos leyendo, o sea, yo tal vez no reseño todo lo que leo, pero en mi Goodreads ahí voy al corriente de lo que voy leyendo y siempre anoto si se leyó en inglés, si se leyó en español. Entonces también ahí sobre eso pueden saber como por dónde preguntarnos, hacia dónde ir tal vez. Sí, y no tener miedo, al final del día uno lee porque quiere, entonces den el paso.
vayan, directo. Yes. Listo, tenemos video también en el canal de Fa, vayan a verlo y pues nada, les mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño, que tengan un gran día. Mil gracias. Bye, no, es a ti. Bye.